Recuerden, ¿qué es un principium? Principium. Ah, verdad, con blanco, perdón, que hay daltónicos acá. Mentiras. Principium. Principium. ¿Qué es principium? ¿Qué dijimos? Recuerden, en toda ciencia, ¿qué hay? Principios. ¿Eso es claro? Un principio evidente. Principios evidentes o axiomas. ¿Un axioma qué es? Una verdad evidente. Entonces, cuando nosotros hablamos en teología, el fundamento sobre el cual hacemos teología, ¿quién es? ¿Cuál es el principio? Entonces recuerden que principio se traduce como fundamento. Fundamento. Y el plural de principium es principia. Es el plural, principio. Cuando hablamos de principium, ¿de qué hablamos? ¿Estén conmigo? Exacto. El fundamento sobre el cual hacemos teología. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual hacemos teología? ¿Qué dijimos? No, acuérdense bien. ¿Qué principium vimos? No. ¿Cuál es el fundamento? Recuerden que revelación ya es que ya se reveló. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual hacemos teología? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo? No, no puede ser, imposible. No, pero ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primer fundamento sobre el cual hacemos teología? ¿Cuál es el principio del ser sobre el cual hacemos teología? Pues Dios mismo, exacto. ¿3 veces? Ah, no, qué pena. Ese principium, ¿cómo se llama? Principium essendi, muy bien. Dios es el fundamento sobre el cual hacemos teología. Ahora, ¿cuál es el fundamento externo sobre el cual nosotros hacemos teología? ¿El principium qué? Muy bien, el principium conoscendi. Principium conoscendi. Conoscendi. Muy bien. ¿Cuál es el principium conoscendi externo? Externum. ¿Cuál es? La escritura. Sí. Revelación. Y el principium internum, ¿cierto? Que es la recibimos ¿cómo? Por la fe. ¿En dónde? En el individuo. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hacemos teología, ¿cuál es nuestro fundamento? Dios mismo. La escritura que Él se ha revelado y la fe que Él ha puesto en nuestro interior. ¿Vamos ahí bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto es un recordatorio, Vamos a ver el término revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es la revelación? Muy bien. La revelación es el acto por el cual Dios se desvela o manifiesta a sí mismo y su verdad a la humanidad. Según Müller, es el acto por el cual Dios se desvela o manifiesta a sí mismo y su verdad a la humanidad. Según Bavinck, la revelación es el acto consciente y voluntario de Dios por el cual Él sale de su ocultamiento inherente para darse a conocer a sí mismo, su ser y su voluntad a la humanidad. ¿Sí? ¿Qué es la revelación? Es el acto consciente y voluntario de Dios por el cual Él sale de su ocultamiento inherente para darse a conocer a sí mismo. ¿Por qué? Porque si Él no se revela, muy bien, si Él no decide hacerlo, no sabríamos nada. Muy bien, ya está pensando como teólogo. Si Él no se da a conocer, no podemos conocerlo. ¿Qué es lo que fue la palabra de Lutero? Dios abscondictus. ¿Qué es el Dios abscondictus? El Dios que está escondido. Y el Dios revelatus, el Dios que se da a conocer, que se revela. ¿Listo? Entonces, ¿revelación qué es? ¿Qué es? Eso va a salir en la evaluación. Es el acto consciente y voluntario de Dios por el cual Él sale de su ocultamiento inherente para darse a conocer a sí mismo, su ser y su voluntad a la humanidad. ¿Sí es claro? ¿Recuerdan los círculos? Revelación. ¿Qué tipos de revelación hay? General, redentora y redentora escrita. ¿Sí? 3. ¿Preguntas ahí? Principium internum.
¿Listo? Preguntas ahí. Entonces vamos a ver significados, 4 significados de revelación. Primero, la revelación como un sistema relacional. Primero, la revelación, voy a escribirlo acá, la revelación como un sistema relacional. La revelación no es algo abstracto, es un evento dinámico que requiere 3 componentes. ¿Cuáles son los 3 componentes? Los que ya vimos. Muy bien, Dios. Primero el principium, essendi, ¿sí o no? Principium. O el fundamento en Dios mismo, ¿sí? Para que no nos compliquemos con el latín. Sí. ¿Qué? Ya. Básicamente nuestro Dios no es un motor inmóvil como Aristóteles o un gran arquitecto. El Dios bíblico es un Dios personal. ¿Sí, claro? El Dios de la Biblia es un Dios que se revela. La revelación no es algo que Dios hace ocasionalmente. La revelación es algo que fluye de quién es Él. Miren el Salmo 115 del 5 al 7. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Salmo 115 del 5 al 7. ¿Qué pasa con los ídolos falsos? Salmo 115 del 5 al 7. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Qué bravo, ¿no? Los falsos ídolos, ¿qué pasa? No hablan. El Dios de la Biblia, ¿qué hace? Se revela, habla. Es decir, que Dios se comunique nos muestra su revelación, la relación que Él nos llama a tener con Él. Él es un Dios personal. Que Dios se revele fluye de quién es Él. En Génesis 3:1, ¿qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? ¿Y Dios qué dijo? Dijo. ¿Y Dios dijo? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y fue? La luz. Miren Ezequiel 12:25. Ezequiel 12:25. ¿Qué dice? Qué bravo, ¿no? ¿Qué promete Dios? Hablaré, futuro. ¿Y qué más? ¿Y cumpliré lo que? Hablaré. Nuestro Dios es un Dios que ¿qué hace? Que habla. Nuestro Dios es un Dios que se da a conocer. Lo vamos a ver creo que dentro de 8 días. Porque es necesario que Dios se revele. Digamos, si una persona no habla, ¿qué puedo saber yo de esa persona? ¿Nada? Sí puedo saber. Que es muda. ¿Qué puedo saber yo si una persona no habla? Su forma, exacto, ¿qué es lo que hacen los cielos? Los cielos nos hablan un poco de Dios. Pero cuando la persona habla, ¿qué pasa? Uy, ahora sí podemos conocer más acerca de quién es, ¿sí? No sabía que eras así. No sabía que decías esas cosas. Bueno, cuando Dios decide hablar, nos está mostrando quién es Él. Si no, ¿qué pasa? Si no, podríamos conocer solamente muy poco de su carácter, de sus obras, de quién es Él. ¿Es claro? ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios que ¿qué hace? Habla. Miren Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado, sí, ¿qué dice de Dios? Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, ¿qué sigue haciendo Dios? Nos sigue hablando. ¿Por quién?
por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y miren Hebreos 12:25, en la cúspide de la revelación de esta carta. ¿Qué dice Hebreos 12:25? Tengan cuidado de qué. Miren sus Biblias, Hebreos 12, sean perezosos, ustedes están muy perezosos. ¿Al que no habla? Ajá. Tengan cuidado de no rechazar a quién. ¿Cómo describe a Dios? Dios es que, ¿qué hace? Dios el que habla. ¿Sí es claro? La Biblia no es principalmente una historia de rituales o instituciones, sino un Dios que persistentemente habla a la humanidad. ¡Wow! Podemos conocer a Dios porque Dios, ¿qué hace? Habla. Su palabra es inspirada, eso lo vamos a ver. Inspirada, Theopneustos, ¿vale? Segundo, principium, entonces primero principium essendi, ¿sí? ¿Qué decimos? Dios. ¿Dios qué hace? Habla. ¿Sí es claro? Él es el fundamento, ¿sí? ¿Sí están conmigo o no? Ahora segundo, principium internum cognoscendi. Básicamente, ¿qué es? El hombre, escuchen esto, el hombre está ontológicamente equipado para recibir la revelación. El hombre no es un receptor pasivo como una roca o un animal. El hombre fue diseñado con una ranura específica para la llave de la revelación de Dios. Dios no creó un ser neutral que luego tuvo que adaptar un mensaje para él. No. La creación del hombre a imagen de Dios es la preparación para la revelación. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, lo equipó para que el hombre recibiera ¿qué? Revelación. O sea, por naturaleza estamos hechos para recibir revelación. ¿Listo? Entonces, el hombre es revelación. Su propia existencia, conciencia y naturaleza moral lo llevan a Dios. Es un espejo, aunque empañado por el pecado. El hombre percibe la revelación, posee la capacidad única de no solo reflejar, sino de reconocer y procesar la revelación que recibe del exterior. Esa facultad de la fe no es mera razón, sino una percepción directa e inmediata del conocimiento de Dios. Nosotros llegamos al conocimiento de Dios por la razón. ¿Cómo? Más o menos. Principalmente porque usamos la razón, pero principalmente llegamos a conocer a Dios. ¿Por qué? Por la fe, por la fe. Por la fe donde el Espíritu me da vida para yo, ahora sí, adorar a Dios. La razón es un vehículo, pero no es el principal motor para yo conocer a Dios. ¿Es claro? Si la fe no le da, si el Espíritu Santo no obra, no pasa nada. Porque la razón por sí sola no puede producir vida. ¿Sí es claro? Es obligatoriamente necesaria la intervención ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿la razón es importante? Sí. Con la razón argumentamos, con alguna razón llevamos a Dios. Pero solo el Espíritu Santo puede dar vida y fe a un pecador. ¿Sí es claro? ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué? Entonces, Dios es un Dios que habla y el hombre es un hombre que ¿qué? Que recibe, que fue adaptado para recibir y escuchar. ¿Cuál es el vehículo entre los dos? Piensen cómo estamos hablando en estos términos. Llevo un año, no mentira. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. Apaguen ya nomás, apaguemos ya. ¿Cuántos principios hay? 3 principios hemos hablado toda la vida, ¿sí o no? El primero es, ya no hablemos de principium. ¿Tú no entiendes la mentira? Fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Dios. Creó seres humanos que tienen la capacidad de ¿qué? De escucharlo y recibir la revelación. ¿Cuál es el vehículo? ¿Qué? Exacto, que es lo que llamamos, complicándonos la vida, principium cognoscendi.
¿También? No, tienes que hablar más duro. Muy bien. Miren, el vehículo es la palabra hablada. Este es el puente objetivo que conecta al Dios que habla con el hombre que recibe o percibe. Es el contenido concreto de la revelación. Sin esta palabra externa, el hombre solo tendría la revelación interna de su propia naturaleza, pero no podría conocer los actos redentores de Dios en la historia. ¿Sí, claro? Es decir, ¿cuál es el vehículo? La palabra. Eso. Principium conocendum externum. Salmo 147 del 15 al 20. Salmo 147 del 15 al 20. Miren lo que dice. Posible que no podamos, Señor, por favor. Ayúdanos. Tienen ojos, dice el profeta, tienen ojos pero no ven, oídos y no oyen. Sí, sí. Salmo 147, 15. En realidad están en otro lado. Salmo 147, 15. Espere, hable, duro. Salmo 147 del 15 al 20. Corre. Qué salvaje, ¿no? ¿Qué hace Dios? Envía su palabra, sus órdenes a la tierra. Su palabra corre, manda la nieve como lana, esparce, arroja, envía su palabra y los derrite, hace soplar, declara su palabra. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el vehículo de Dios? Su palabra. Entonces el medio que conecta a un Dios que habla con un hombre que recibe es su palabra. La revelación general y especial está ahí. Nosotros la vemos ahí. La revelación general y especial también se puede ver allí. ¿Listo? Entonces, primero, ¿por qué Dios se revela? ¿Por un sistema qué? Relacional. Segundo, ¿por qué Dios se revela? Como necesidad epistemológica absoluta. Epistemológica absoluta. No porque Él necesite algo de nosotros. Ah, sí. Sí. No sé si por ahí va la pregunta. Absoluta, sí. ¿Qué significa eso? Ya les voy a decir, es la exclusividad de la relación. Es decir, la revelación no es simplemente la mejor manera de conocer a Dios. Es la única manera. ¿Sí? La revelación no es la mejor manera de conocer a Dios. Es la única manera. ¿Listo? Como el hombre es finito y Dios es trascendente, ¿qué hay entre Dios y nosotros? Una barrera infranqueable que solo Dios puede cruzar mediante la autorrevelación. ¿Es claro? ¿Qué hay entre Dios y nosotros? Un abismo. Entonces, ¿la revelación es la mejor manera de conocerlo? No, ¿es la qué? La única. Miren 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. ¿Lo tienen? Porque entre los hombres, ¿qué dice? 1 Corintios 2:11. Que está en él. Asimismo. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Así que si solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, solamente Dios puede auto-revelarse. Él se revela. ¿Listo? Si la mente de un ser humano finito es inaccesible para otro ser humano, a menos que se revele lo que decíamos ahorita,
¿Cuánto más inaccesible es la mente infinita de Dios? La única manera de saber lo que Dios piensa es que el Espíritu de Dios nos lo revele. ¿Listo? Entonces, cuando estamos estudiando a Dios, ¿cómo lo hacemos? Con mucha ¿qué? Soberbia, altivez, orgullo. ¿Con mucha qué? Humildad. Porque siempre nosotros que estudiamos algo, lo podemos ¿qué? Dominar, controlar, manipular, hacer experimentos. Con Dios ¿qué? No. Con Dios nos humillamos y le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que nos dé la gracia de conocerlo. ¿Sí? Bien, ¿ya entendimos necesidad epistemológica absoluta? ¿Sí o no? ¿O tienes preguntas ahí? Así es. Única, sí, muy bien. Por eso es absoluta, ¿cierto? Única. No es la mejor manera, es la. ¿Sí están conmigo o no? Muy bien. Tercer significado profundo. La revelación como origen causal de la fe y la teología. 3. Como origen causal de la fe y teología. Yo aquí lo estoy tomando de Sam Waldron, ¿sí? Esta clase es de Sam Waldron. Un poquito, la primera parte no, esta segunda parte sí. Como origen causal de la fe y teología. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Qué es la religión? ¿La religión es posible sin la revelación? ¿Es posible o no? Porque si solo estás pensando en la revelación escrita, sí se podría. Pero si pensamos en la revelación general, la ley de conciencia, el sensus divinitatis, las semillas religiones que Dios pone en el hombre, si Dios no hace eso, no existiría religión. ¿Sí es claro? Entonces, si pensamos como revelación general y natural y sobrenatural, no podría existir la religión. ¿Sí es claro? Es necesario que Dios que haga se revele. Cuando estamos hablando de revelación, recuerden esa distinción, revelación general, natural, especial, sobrenatural. Lo vamos a ver, ¿sí? Básicamente la religión no es la búsqueda humana de Dios, es la respuesta humana a la iniciativa reveladora de Dios. La revelación siempre viene primero y exige una respuesta. ¿Sí, claro? La revelación siempre viene primero y exige una respuesta. Y la teología no es una actividad, la teología es una actividad de segundo orden. La teología no crea conocimiento. ¿Qué hace la teología? Si no crea conocimiento, ¿qué hace? Lo explica, lo organiza. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Entonces, Dios primero, ¿qué hace? Revela, ¿sí o no? ¿Qué revela? Un contenido de Él, ¿sí, claro? Después viene la recepción, que la recepción es por medio de la recepción es por medio de ¿qué? De la fe. De la fe. La fe. La fe es la facultad que ¿qué hace? Percibe. Entonces Dios revela, recibimos con fe y después ¿qué organiza? La razón. ¿Sí o no? Es la herramienta que toma lo recibido por la fe y lo estructura lógicamente en un sistema comprensible llamado teología. ¿Sí? Razón. La razón es la herramienta que toma lo recibido, la revelación y la fe, por la fe, y lo estructura lógicamente, que es lo que estamos haciendo, en un sistema comprensible llamado teología. ¿Listo? Cuarto punto. Cuarto significado de revelación. La revelación, y aquí terminamos hoy. Uy, se me va a ir el tiempo. Como axioma. Ojo con esto. ¿Qué es sola escritura?
¿De dónde lo sacas? Mi pastor me lo dijo. Ahí no dice que sea la autoridad suprema. Estoy de acuerdo, pero no dice que sea la suprema. Los hombres también hablaron inspirados. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, pero no me gusta lo que dice. Otro, a ver. Sola escritura. ¿Qué es? Por ahí va. Sí. ¿Por qué no puede compararse? Ese es un argumento protestante. ¿Qué significa eso? Miren, sola escritura, pregunta, ¿es una doctrina? ¿Es un axioma? ¿O es autoevidente? Un axioma es un principio evidente. ¿Sola escritura qué es? Pero las doctrinas, ¿de dónde salen? Miren, para nosotros, los protestantes, sola escritura es las tres. Sola escritura es un axioma, una doctrina, y es autopistos o autenticable o autoevidente, como lo escribieron los reformadores. ¿Quién determina que la Biblia es la palabra de Dios? Ella misma. Dios mismo a través de ella misma. ¿Es claro? Es decir, si Dios habla, pensemos que Dios nos hablara, si Dios hablara, ¿qué pasa si yo empiezo a tratar de averiguar cuál es la autoridad de esa voz? ¿Sí me entienden? Si Dios nos hablara aquí audiblemente, da su palabra, ¿qué pasaría si yo empezara a averiguar cuál es la autoridad que establece su palabra? ¿Eso qué sería? Exactamente, una autoridad ¿qué? Mayor, superior. ¿Y eso qué sería? Una locura. Cuando hablamos de que la revelación como axioma, estamos diciendo esto, que sola escritura no es un principio evidente. Si Dios habla, ¿qué autoridad mayor puede haber? Ninguna. ¿Es claro? Si Dios el creador habla, ¿qué autoridad mayor puede haber a esa voz de Dios? Ninguna. Ese es un principio evidente. ¿Es claro? Cuando Dios habló, Él dio a conocer su palabra y la gente le obedeció, le creyó. Obviamente nosotros podemos argumentar muchas cosas acerca de la Biblia, ¿sí es claro? Podemos hablar de su orden, su coherencia, su tema unificador, 40 hombres hablando, 3 idiomas, bueno, todo lo que podemos decir. Pero esas cosas no verifican que es la palabra de Dios. ¿Sí es claro? Cuando Jesús estaba en la tierra como un bebé, ¿era Dios? ¿Muchas personas lo sabían? No. ¿Podía hacer milagros para demostrarlo? ¿Dejaba de ser Dios porque nadie lo reconocía como Dios? ¿Él sigue siendo qué? Lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios, así nadie lo reconozca, porque ella misma se autentica ella misma. Vamos a ver razones por las que podríamos creerlo, pero nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios por la razón, sino ¿por qué? Por la fe. ¿Cuántas personas se han convertido leyendo la Biblia? Escuché un testimonio de alguien, estaba en la mala, abrió la Biblia y con ese versículo le salvó.
¿Agustín? Ojalá sea un famoso bueno. San Agustín le pasó con Romanos 16. Ah, sí, Agustín. Agustín, no en glotonerías ni en borracheras. Agustín leyó. Cuando leyó eso, la palabra, Sugel también le pasó. Nunca había leído la Biblia, leyó la Biblia y creyó. Porque, es decir, ella es autoverificable. No necesitamos ninguna iglesia, no necesitamos ningún magisterio, no necesitamos ningún papa que diga que ella es la palabra de Dios. Es un principio evidente. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Señora. Claro, muy bien, por la fe. Así es. Así es, muy bien. ¿Preguntas? Voy a leerlo aquí un momentico. Deme un segundito aquí. ¿Ustedes tienen afán? Oigan, ¿no vino Camilo? No vino Camilo. No había visto que no había venido. Entonces, como doctrina, ¿sola escritura es una doctrina? ¿Sí o no? Sí. Sola escritura. No. ¿Sola escritura es una doctrina? Muy bien. Es una doctrina que enseña sobre la jerarquía de la autoridad en la vida de la iglesia. ¿Listo? La novedad de la reforma no fue afirmar que la Biblia era la palabra de Dios. Eso ya lo creían. Sino insistir de manera radical en cómo funcionaba esa norma escritural. Las escrituras juzgaban la tradición y la iglesia, en lugar de que la tradición y la iglesia juzgaran las escrituras. ¿Es claro? Es decir, la escritura es la autoridad ¿qué? Suprema. Sola escritura enseña que la Biblia tiene la prioridad lógica y normativa sobre todas las demás fuentes de conocimiento religioso, incluyendo la tradición de los padres de la iglesia, los decretos de los concilios, la autoridad papal del magisterio y la percepción o iluminación individual. Como doctrina decimos que es única norma autorizada por el conocimiento salvador de Dios, como doctrina. De ninguna manera nosotros rechazamos la tradición, ¿cierto que no? No. Nosotros, de hecho por eso es posible que empecemos nosotros a recitar credos aquí en la liturgia, porque nosotros nos anclamos en la tradición, ¿listo? La tradición sigue siendo importante como una norma secundaria, pero siempre está sujeta al juicio de la norma suprema, que es la Escritura, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la doctrina que enseñamos? Suprema. ¿Sin rechazar qué? Listo. Ahora, como principio axiomático, el método de la teología protestante o la escritura funciona como un principio axiomático. Básicamente, se identifica formalmente a las escrituras como el principio único de conocimiento en teología, es decir, el único fundamento del conocimiento. Esto significa que al igual que los axiomas en la geometría, la autoridad de la escritura es el punto de partida indemostrable. ¿Se escuchan eso? La escritura es el punto de partida indemostrable sobre el cual se construye todo el edificio doctrinal. ¿Listo? Y tercero, la escritura como evidente. ¿Como axioma qué dijimos que es? ¿Qué es qué? Indemostrable. Muy bien. Y finalmente, ¿sola escritura es? Evidente. La autoridad de la escritura es autoevidente o autoautenticante o autopistos. Esto significa que no necesita ser validada por una autoridad externa como la iglesia. Así como Dios es Jehová de sí mismo, así su palabra tiene autoridad en sí misma, dijo Edward Ley.
La escritura demuestra ser escritura. Es evidente, la pregunta de Madeleine, es evidente para la fe, no para la razón. Esta autoevidencia no es algo que la razón humana pueda descubrir por sí misma, es una verdad que se percibe únicamente a través de la fe, por la persuasión interna del Espíritu Santo. Vamos a ver evidencias, pero aunque los reformadores y los ortodoxos enumeraron muchas evidencias, la divinidad de la Escritura, su antigüedad, coherencia, cumplimiento de profecías, sin embargo, esas evidencias no son pruebas lógicas para convencer al incrédulo, son confirmaciones para el creyente que ya iluminado por el Espíritu puede reconocer en el texto las marcas de su autor divino. Sola Escritura, entonces, ¿qué es? Doctrina, axioma y autopistus, autoevidente. ¿Listo? Qué bueno. ¿En cuál? Autoevidente. ¿Qué dije yo? ¿En dónde vas? Su antigüedad, coherencia, cumplimiento de profecías. ¿Cuándo decía qué? Así. Esto significa que no necesita ser validada por una autoridad externa. ¿Sí? La autoridad de la Escritura, es autoevidente o autoautenticante o autopistos. Esto lo voy a subir también. Esto significa que no necesita ser validada por una autoridad externa, como la iglesia. Así como Dios es Jehová de sí mismo, así su palabra tiene autoridad en sí misma. ¿Listo? Preguntas. Así que cuando hablamos de la revelación como un axioma, es una autoevidente. ¿Sí es claro? Axioma. La verificación no es permisible. Que nosotros intentemos verificar la palabra de Dios, me gusta como lo dice Waldron, es un acto de arrogancia. Coloca al hombre en la posición de juez sobre Dios. Es pedirle a Dios que presente sus credenciales para que nosotros las aprobemos. La verificación no es necesaria. La revelación no necesita un validador externo porque tiene su propio sistema de validación interno. Se autoautentica, como lo hemos dicho, y el testimonio del Espíritu Santo, como lo hemos dicho. Hasta ahí llegamos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos? Entonces, ¿de qué hablamos hoy? No. El principio fue introducción, historia. Principalmente hablamos hoy de la revelación, su definición y algunas características de esa definición, ¿cierto? Bien. Sí, señora, yo tengo una respuesta. Sí. Sí. Recibimos la palabra de Dios. Sí. Bueno, cuando el apóstol Pablo fue a la iglesia en Tesalónica y el apóstol Pablo enseñaba, ¿ellos cómo lo recibieron? Como palabra de Dios. Entonces ellos recibían lo que Pablo enseñaba. Y también recibieron los escritos como palabra de Dios. Entonces la iglesia cuando recibía las escrituras recibió la palabra de Dios. Con el paso del tiempo la interpretación de la Biblia fue modificándose de muchas formas. Surgieron herejías, surgieron sistemas de pensamiento. Y es ahí que la iglesia romana papista introduce 4 formas de interpretarla. Y es ahí donde surgieron muchos dogmas que son falsos, basados en interpretaciones alegóricas. ¿Qué hizo la Reforma? Vamos al sentido único. Ya creían que era palabra de Dios, el problema era ¿qué? ¿Cómo la interpretamos? ¿Y quién tiene la autoridad? ¿Sí?
solo con los apóstoles porque ellos hablaban como autoridad. Mira Efesios 2:20, mira un momentico Efesios 2:20. ¿Quién pone el fundamento de la iglesia? Por eso cuando los apóstoles hablaban, ¿qué hablaban? Directamente la palabra de Dios. Cuando yo hablo, ¿estoy haciendo lo mismo que el apóstol Pablo? No, porque yo no tengo revelación inmediata. Eso lo vamos a ver. Yo tengo una revelación, ¿qué? Mediada. Ellos tenían revelación inmediata. Ellos hablaban directamente. ¿Qué dice Efesios 2:20? Qué pena con los hermanos. Ya vamos a terminar. Sí. Jesucristo. ¿Sí lo ves? Es decir, ¿quién puso el fundamento? Dios, ¿a través de quién? Léelo, el versículo. Ah, sí. Los apóstoles ponen el fundamento. Jesús es la piedra angular. ¿Y de ahí qué? Se edifica encima de ese fundamento. Primera de Corintios 3. Pablo dice, yo puse el fundamento y miren ustedes cómo sobreedifican. Primera de Corintios 3. Yo puse el fundamento y ustedes miren cómo sobreedifican. ¿Quién pone el fundamento? ¿Quién es? Los apóstoles. Por eso cuando un apóstol hablaba directamente la palabra, era inmediata. De su boca salía la palabra de Dios. Lo que hace un pastor no es inmediato, sino es mediado por la Escritura. ¿Es claro? Así es. Entonces un apóstol no fallaba en su enseñanza. Yo sí puedo fallar, obviamente, y mucho. Sí. Bien, oremos, ¿les parece? No sé si tienen preguntas. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entre 8 días, evaluación. ¿Qué es revelación? ¿Qué es la Escritura? Y el libro, 2 capítulos del libro, ¿listo? Por favor. No, ahora, su merced que hora llegó. Ah, sí, verdad. No, sí. Vamos a enviar la teología sistemática de Joel Vicky. El de hermenéutica que no enviamos lo vamos a enviar, dijimos, al final. Sí. Vamos a trabajar 2 teologías sistemáticas, la de Vicky y la de Steve Wellum, la de Wellum que él es bautista. Bueno. Sí, que es indemostrable, así como toda ciencia tiene principios evidentes, así como Dios es Dios de sí mismo, yo no puedo demostrarlo, sería arrogante, su palabra es indemostrable. Obviamente vamos a ofrecer pruebas, pero eso no convence al incrédulo. ¿Sí es claro? Por la fe somos iluminados para creer que es la palabra de Dios. Es indemostrable, porque es Dios hablando. Y como le digo yo a Dios hablando, voy a probarte, sería como, ¿qué haces? Orgulloso. Autoevidente ya es que ella misma se autentifica, ella misma lo dice, ella misma dice, yo soy la palabra de Dios, y lo atestigua ella misma con su escritura, con su coherencia, con su perfección. Entonces, hacia mí es que yo no la puedo mostrar, y ella misma se autentica a ella misma. ¿Sí es claro? Porque es la voz, Vox Dei, Vox Dei, es Dios hablando, la voz de Dios. Oremos. Señor, damos gracias por este tiempo, gracias porque te has revelado y porque hablas por medio de tu palabra. Gracias porque nos has dado la gracia de recibir tu voz y tu palabra en nuestros corazones. Suplicamos que nos enseñes a amarte y a ser obedientes a ti, que podamos aferrarnos a las Escrituras y crecer en el conocimiento revelado tuyo. Gracias por amarnos, por permitirnos conocerte y permite, Señor, que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento de las Escrituras. Damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.